La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciaba a través de sus redes sociales la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de su país. Se refirió a las declaraciones del senador estadounidense Ted Cruz, que previo a la reunión entre Fernández y Biden, pedía que se investigara y sancionara a la vicepresidenta por corrupción. A lo que CFK respondió, tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? La vicepresidenta recordó que Ted Cruz fue el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018. Y acá tenemos Vaca Muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta del petróleo shale a nivel mundial. Agregó Fernández de Kirchner. No es la primera vez que el senador ataca a la vicepresidenta de Argentina. Lo hizo en agosto de 2022, cuando la acusó de convulsionar las instituciones argentinas y socavar los intereses estadounidenses en este país y la región. Por ello, la respuesta de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, exigiendo que el gobierno de Estados Unidos o ninguna de sus instancias interfiera en los asuntos internos de Argentina. Vamos a analizar este contexto. Para ello nos acompaña Héctor Bernardo, profesor en la Universidad de La Plata, periodista y escritor, nos acompaña desde La Plata. Profesor, bienvenido. Un gusto saludarle. ¿Cómo está? Un gusto, Tatiana, siempre charlar con ustedes y con Telesur. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle su análisis acerca de esta reunión que se esperaba desde hace varios meses entre el presidente argentino y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Algunos de los temas que trascendieron pues están allí en el informe que nos precedía, pero lo que realmente hay de fondo es una verdadera preocupación de cuál es el relacionamiento real y los verdaderos intereses de Estados Unidos sobre Argentina. Tal cual lo señalás, Tatiana, lo preocupante no son los temas que trascienden en estas reuniones, sino los temas que quedan escondidos, los temas que no aparecen públicamente, los temas que sospechamos todos que tienen que ver con el alineamiento de Argentina hacia las políticas exteriores de Estados Unidos, o el pedido seguramente de Biden de que Argentina se siga alineando a las políticas exteriores de Estados Unidos, en especial en el conflicto con Rusia, pero también pensando en la situación con China, también en un alineamiento general en la región y presiones para ponernos a disposición de ese gran país del norte que se arroga la potestad de controlar los destinos de toda América. 200 años de la doctrina Monroe, más que nunca, ¿no es cierto?, vemos este intento de arrogarse el control de la región y vemos cómo hay presiones de todo tipo y hay poca responsabilidad de Estados Unidos de su rol en el endeudamiento que tuvo Argentina, porque realmente el préstamo que se le otorgó a Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, ese préstamo que hoy nos tiene atrapados en una serie de negociaciones y también en una serie de condicionamientos para salir de esta crisis económica, es un préstamo en el que Estados Unidos tuvo un rol fundamental. Donald Trump jugó un rol fundamental para que se le otorgara ese dinero a Mauricio Macri, dinero que no aparece en las arcas argentinas y que no se ve ni siquiera en una pequeña inversión de Argentina. Claro, y vale la pena recordar, profesor Bernardo, que Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, así que imposible que no conociera cuánto dinero era lo que se le iba a prestar a Argentina, más de 45.000 millones de dólares, es imposible que no supiera. Además fue un préstamo extraordinario, la cifra que se le prestó a Argentina no se le había prestado a ningún otro país, se violaron reglas internas del Fondo Monetario Internacional para darle ese dinero a Mauricio Macri con la expectativa de que así se mantuviera en el gobierno, pero ni siquiera con ese préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de Estados Unidos, con los medios a su favor, con el Poder Judicial a su favor, con la oligarquía argentina a su favor, Macri logró sostenerse en el gobierno. Por eso también la renuncia reciente a una postulación, ¿no es cierto? Porque su gobierno fue desastroso y es el primer presidente argentino que desde que existe la reelección se presenta a una reelección y no gana, es derrotado
contundentemente en una primera vuelta, ni siquiera llegó al balotaje. Pero Estados Unidos tiene una responsabilidad fundamental en ese préstamo que se le dio a Argentina, en ese endeudamiento que hoy lo condiciona y que hoy obliga también a que el gobierno cumpla con las metas y las reglas que le pone el Fondo Monetario Internacional, lo cual sabemos que es un pesar enorme para los argentinos, que nos habíamos despegado en 2005 gracias a Néstor Kirchner del Fondo Monetario Internacional y ahora atrapados nuevamente por el endeudamiento que nos dejó Macri. El interés de Estados Unidos, particularmente en Argentina. Hace algunos meses, lo hemos puesto varias veces aquí a través de la pantalla de Telesur, lo que había dicho en ese entonces la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, acerca de los recursos naturales en general de nuestra América Latina. Pero en particular, ¿cuál es el interés que tiene Estados Unidos sobre su país, profesor? Bueno, Argentina es un enclave fundamental. Controlar Argentina ayuda a controlar la región, pero además los recursos naturales de Argentina son fundamentales. Poco antes del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta había dicho en el Congreso: muchos se ponen contentos porque tenemos recursos naturales, porque tenemos alimentos, porque tenemos energía, porque tenemos vaca muerta, porque tenemos el litio, porque tenemos agua dulce. Bueno, no se pongan tan contentos, porque van a venir por todo eso y no nos van a querer dar nada a cambio, porque así es como actúa Estados Unidos, así es, imponiendo sus reglas, saqueando a los pueblos. Lo hemos visto a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Cuando tuvieron que ir a saquear el petróleo de Medio Oriente, inventaron guerras, inventaron armas que nunca aparecieron luego, inventaron ataques a ciudadanos que nunca aparecieron y que eran todo una puesta en escena, y luego así justificaron sus invasiones. En América Latina hemos visto las dictaduras fomentadas por Estados Unidos, hemos visto los distintos ataques que Estados Unidos hizo a los gobiernos populares de la región. Vemos el lawfare desarrollarse contra los líderes populares que defienden los intereses de los pueblos de la región, como Luis Ignacio Lula da Silva o como Rafael Correa o como Cristina Fernández de Kirchner. Vemos el avance de Estados Unidos en toda la región y el intento de quedarse otra vez, poner sus garras sobre los recursos naturales, como lo intentaron hacer con Venezuela, primero declarándola una amenaza para Estados Unidos y luego tratando de voltear al gobierno venezolano por las distintas vías. Usual y extraordinaria que de nuevo repite en este año el presidente Joe Biden. De alguna manera, con todo eso que usted nos dice, está la respuesta entonces, pero se lo planteo en todo caso, profesor Bernardo, de lo que veíamos también en pantalla, la respuesta que le da la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, a un republicano, a un ultraconservador que tiene los ojos puestos siempre sobre gobiernos de nuestra América Latina, en particular gobiernos de carácter progresista o de izquierda. Eso no es una novedad. Sin embargo, sí sucede en este momento, cuando justo estaba en vísperas la llegada del presidente Alberto Fernández a encontrarse en la Casa Blanca con Joe Biden. ¿Esto cómo se entiende en el marco de la política argentina? De un lado, el presidente va, el presidente de la nación, pero de otro lado la vicepresidenta del país le está pidiendo a ese país a donde va el presidente Alberto Fernández que no interfiera en los asuntos internos de su nación. También es una maniobra del poder en Estados Unidos para condicionar al presidente Alberto Fernández y para condicionar a Biden en esa reunión que tuvieron en la Casa Blanca. Pero recordemos quién es este personaje. Ted Cruz es uno de los personajes nefastos de la política norteamericana, que junto con personajes como Marco Rubio o Bob Menéndez, porque no son personajes solo del Partido Republicano, también aparecen en el Partido Demócrata, como Bob Menéndez, atacan a todos los procesos populares de la región, atacan a todos aquellos que levantan su voz y que no se alinean con las políticas norteamericanas y que defienden los intereses de los pueblos de la región. Tanto Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz
han atacado a Cristina Fernández de Kirchner, han atacado a Cuba, han atacado a Nicaragua, han atacado a Bolivia, han atacado a México, han atacado a cada líder popular que aparece en esa región, descalificándolo, acusándolos de corrupción, acusándolos de barbaridades que nunca demuestran después, pero tratando de gestar así un clima en contra de esos líderes populares. Pero son una parte del poder en Estados Unidos, ese poder que tiene secuestrada la democracia en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay dos partidos, pero en realidad hay un solo partido que responde al poder profundo de Estados Unidos y que no tiene nada que ver con el pueblo norteamericano. Ese partido que tiene secuestrada la democracia en Estados Unidos también intenta secuestrarla en el resto de América. Profesor Bernardo, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.